voy a grabar. Ahí sí. Una partícula P describe una trayectoria espiral cónica de semiángulo pi cuartos y de paso constante. En coordenadas cilíndricas su movimiento satisface que z de t es igual a ρ de t y de z de phi es igual a r y phi es igual a omega t, donde r y omega son constantes conocidas y además en z en t igual a 0 es 0. Entonces el dibujito acá nos está mostrando gráficamente lo que sería la trayectoria de la partícula P. Nos dicen que va a partir acá en t igual a 0 y que va a empezar a subir con paso constante en una espiral cónica de ángulo pi cuarto. Sería como ese ángulo. ¿Y qué significa que sea de paso constante? Que la distancia entre un punto de una vuelta y otra es la misma. Entonces siempre ese paso va a estar siendo constante. Ya, entonces nos piden escribir los vectores posición y velocidad en función del tiempo, luego la magnitud de la aceleración y obtener los vectores tangente y el radio de curvatura. ¿A quién se le ocurre cómo podemos partir? ¿Qué harían ustedes? Ya están en la prueba. Les sale este problema. Primero, ¿en qué sistema de coordenadas tenemos que trabajar? Esférica. Ya. Ahora, ¿podrían trabajar en esféricas? Sí, los conos se pueden trabajar en esféricas, pero acá nos están diciendo cómo es el movimiento en coordenadas cilíndricas. Entonces, para pasar las esféricas tendríamos que convertir las cosas que nos están dando a coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces ahí nos están diciendo, usa cilíndricas, es más rápido. Ya, ahora, luego, ¿qué nos dicen? Escriba los vectores posición y velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la expresión general de los vectores del vector posición para las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, para empezar a hacer la parte A, vamos a escribir lo que es r de t. Entonces, r de t, que sería el vector posición, tiene la forma general de rho en rotongo más z en catongo. Ahora, nosotros no conocemos rho y no conocemos z, pero nos los dicen en el enunciado. Entonces, ahora sí tenemos una expresión para ellos. Primero, el problema nos está dando las condiciones de cómo se va a estar moviendo la partícula. Nos va a decir que sigue la espiral cónica. Entonces, primero nos dicen que z de t es igual a rho de t. Y ahora también nos dicen que dz en de phi es igual a r. Entonces, la derivada de z en phi es r y es constante. Y entonces, r es conocido, porque acá nos dicen que r y omega son conocidos. Y que phi es igual a omega t. Entonces, lo que queremos hacer es dejar esto en función de solo cosas conocidas. Ya. ¿Cómo podemos despejar z? De estas tres ecuaciones, las que nos dicen que r y omega... Oye, que me quedé horrible. Sí. Deberíamos integrar esta, ¿cierto? Ya. Entonces, integremos. Ya. Les voy a poner numerito. No sé contar. Entonces, de la ecuación 2, integramos
y sería de z es igual a r de phi, ¿cierto? Y con las condiciones que nos dan, sabemos que al inicio, cuando z es 0, phi va a ser 0 porque va a estar en el origen. Eso nos está mostrando la imagen. Entonces, si integramos entre 0 y z y 0 y phi, tenemos que z de phi es igual a r por phi. Y phi va a depender del tiempo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Puedes repetir, por favor, ese último, los límites de integración? Gracias. Igual me Ya. perdí. Ya, es que acá en las condiciones del problema nos dicen que en el tiempo 0, z vale 0. Entonces nosotros estamos tomando como que las condiciones iniciales del problema va a estar acá, que va a partir en el origen. Y si parte en el origen, entonces el ángulo phi, cuando z es igual a 0, va a ser 0. Entonces lo estamos integrando desde 0 a z y de 0 a phi. Eso solamente. Que en general son como las típicas asunciones que hacemos en el curso, como las condiciones iniciales nulas, a menos que nos estén dando una. Y yo me perdí integrando. ¿Cómo llegaste a eso? Ah, ya. Ya, tengo esto, ¿cierto? Lo único que voy a hacer es como pasar multiplicando el de phi y me quedaría un integral de dz es igual a, saco la constante, de phi. ¿Hasta ahí bien? Lo que buscamos al integrar es despejar z, porque nos dicen que z es ρ, y nosotros queremos encontrar el vector posición y el vector velocidad, pero no sabemos qué es ρ, y nos dicen que r y omega son datos del problema. Hasta acá, ¿vamos bien? El que me había preguntado, ¿cachó? Lo de la integración. Ya. Entonces, sigamos. Y de esto habíamos dicho que las condiciones iniciales eran que z0 es igual a 0, es decir, z en 0, y phi 0 es igual a 0. Entonces integrábamos entre 0 y phi, y 0 y z, y quedaría que z es igual a r omega t. Perdón, me salté un paso. Quedaría que r es igual a r phi. Y ahora, de la ecuación 3, nosotros sabemos que phi es omega t. Y podemos despejar lo que va a ser z. Entonces, tenemos esta expresión que le voy a llamar estrellita, y ponemos de 3 en estrellita. Tenemos que z de t va a ser igual a r por omega t. Disculpa, Dime. antes pusiste Z de phi. ¿Esa es como solo anotación o pasa por algo? Era porque en este punto yo sé que phi va a estar dependiendo del tiempo, porque me dicen que acá que phi es igual a omega t. Ya. Entonces z va a estar dependiendo, si yo lo dejo expresado así, la variable en la que yo estoy escribiendo z es phi. Si yo lo dejo así, es dt. Es como para hacerles notar cuál es la variable explícita de la que está dependiendo la función. Ah, ya, perfecto. Gracias. Entonces,
ahora ya tenemos lo que sería ρ, porque nos dicen que ρ es z de t. Entonces tenemos que ρ es igual a r omega t. Lo voy a dejar así anotado mientras, porque todavía no vamos a reemplazar. Y aparte nos dicen que ya tenemos ρ y ahora tenemos z, que son iguales. Entonces z es igual a r omega t. Y ahora podemos reemplazar estos dos en el vector posición y vamos a tener el vector posición del problema, que era lo que nos estaban pidiendo en la primera instancia. Entonces lo voy a poner acá y vamos a reemplazar. Es igual a r omega t por más catongo. Y este sería lo que nos estaban pidiendo primero. Sí, es el z de t. ¿Por qué? Porque nos estaban pidiendo el r de t. Si yo lo dejara como ρ phi, en sí no estaría malo, pero estaría incompleto. No, en el vector posición de las coordenadas cilíndricas, la expresión general es esta. Cuando yo me meto con el vector velocidad, cuando derivo el rotongo, sale una componente en fitongo. Ya, entonces ahora vamos a calcular la velocidad. Y para calcular la velocidad tenemos dos formas, que es primero derivar directamente el vector posición, o segundo sería saberse la expresión de la velocidad y reemplazar las cosas que conocemos, porque ya conocemos ρ, conocemos phi y conocemos z, entonces tampoco sería muy distinto. La forma que voy a hacer será derivando el vector posición. Entonces derivamos r de t porque b de t es igual a r punto de t. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la derivada de esto. Y esto es regla de la cadena solamente. Entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces derivo primero esto y me queda r omega más catongo, porque estoy derivando esto, entonces esto se queda constante, y le sumo el r omega t, y acá la suma de las derivadas es derivar cada uno. Más catongo. ¿Ya? Disculpa. ¿Y Dime. pusiste abajo de derivamos? B de t igual ya. a r de t. Sí. ¿Y eso por qué? A la derivada de t. Ah, ya, gracias. Perdón, que mi letra es fea. Nada, no. Ya. Fernanda, Dime. como el K está en coordenadas cartesianas, no, su derivada no sería la derivada de una constante. Sí. Dale. De hecho, eso me entró la duda recién y se me olvidó la forma de escribir la velocidad en cilíndrica. Como que me dio un poco de amnesia por estar nerviosa. Y la estaba buscando
Aquí la tengo igual, ¿Me la das? sí. En cilíndrica, deja verificar que está en cilíndrica. Sí. Es rho punto. Ah, ya, eh, sí, ya la pillé. sí, es a rho punto, rho gorrito, rho fi punto, fi gorrito, z Sí, punto. entonces esta se nos va a ir y nos queda el rho punto. Y la derivada de rho punto, la voy a dejar anotada por acá. Rho punto es fi punto fi tongo. ¿Ya? Entonces, como la otra vez ya vimos cómo se derivaban los vectores, ahora simplemente la voy a reemplazar. O sí, porque de hecho el ejemplo que hice era con rotongo, me parece. Entonces me quedaría R omega más K tongo más R omega T por phi punto phi tongo. Y ahí de este componente es que sale el phi tongo en la velocidad de cilíndricas. Vale 0 porque es constante. En las coordenadas cartesianas, los vectores unitarios son constantes. Por eso siempre todo se va a escribir en función de IJ y K tongo, porque cuando hago esta derivada va a pasar esto. Voy a derivar y me quedan los vectores unitarios a un lado, y al otro lado la derivada se hace 0. Entonces, ahora volvamos atrás y recordemos que era phi tongo, porque yo tenía una expresión para eso. Ya. Esta era la expresión del enunciado, me parece. Eliminar. Sí. Sí. Ya. Entonces yo sé que si phi es omega t, entonces phi tongo, o sea, phi punto, va a ser omega. ¿Ya? Es derivo en tiempo y se va el tiempo. Es como la derivada de x es 1. Y como está con una constante al lado, queda en la constante. Entonces voy a reemplazar eso acá, que quedaría que b de t es igual a rw más rwt por w en phi tongo, y ordenándolo para que quede más bonito, solamente quedarían r omega rotongo más r omega cuadrado t en phi tongo más r omega en K tongo. Entonces, con eso terminamos la parte A, que es encontrar el vector velocidad y el vector posición. ¿Hasta acá alguna duda? Feña, sorry, pero me perdí cuando cambiaste las derivadas por el phi punto por phi tongo. Eso. El phi punto. Ah, ya. O sea, ¿por qué lo hiciste como? Ya, es que estas son cosas que se dan como por conocidas ya. O sea, ya pasaron a dinámica. Entonces, ya pasaron la parte de coordenadas básicas y se da por conocido que ustedes saben que la derivada de phi punto, perdón, la derivada de rotongo es phi punto phi tongo. Que sería simplemente derivar el vector como les dejé en el video del material docente. De hecho, lo hice con el mismo vector y ahí llegan a eso. Entonces, cuando yo quiero derivar la velocidad, tengo que hacer la regla de la multiplicación, creo que se llama, que es decir, la derivada de esto por la constante de acá, y luego dejo constante esta parte y derivo esta parte. Y acá me sale que esto se me tiene que ir porque es una constante. Los vectores unitarios de cartesiana son constantes y su derivada es 0. Y acá el rotongo me va a botar la componente de phi tongo que
de las velocidades cilíndricas que conocemos normalmente. Pero en este caso quise hacerlo directo del vector posición para que fuera un poquito más intuitivo el proceso, más que llegar y empezar a reemplazar cosas. Ah, dale. ¿Y el K por qué se elimina? Porque El K, ya, el ese K, K se elimina porque cuando yo lo derivo es una constante y la derivada de la constante son 0. ah, dale, ya bueno. No sé por qué suena a electricidad, en verdad, pero no morir. Pero yo no escucho ninguna electricidad. Ya, entonces reemplazamos el enunciado que nosotros conocíamos phi y reemplazamos entonces la velocidad. Y con eso hicimos la parte A. Fernanda, Entonces, tengo ujú, una duda. dime. Entendí todo lo que hiciste hasta ahora, pero me quedó una duda al comienzo, como de dónde sacaste la ecuación de esta espiral, como que es conocida Ah, ya. o la pensaste así como Eh, rapidito. Sí, lo primero que anotaste. Esto, Sí. ya, esto es la expresión general del vector posición en coordenadas cilíndricas. Ya, entiendo. Entonces, cuando yo me dicen encuentra el vector tanto en estas coordenadas, o yo me fijo las coordenadas, lo primero que hago es escribir la expresión general y ver las constantes que tengo que, o sea, las variables que tengo que despejar. Porque yo no conozco ρ ni conozco z, pero los puedo conocer del enunciado. Entonces así me voy haciendo una estructura de los que tengo que ir resolviendo para resolver el problema. Ya, Eso es algo súper entiendo. útil en esta parte de la materia. ¿Pero eso es porque es una espiral o nada que ver? Estoy como El que perdido. usemos coordenadas cilíndricas Ujú. es porque en el enunciado nos dan datos del problema que nos dicen que se cumplen en coordenadas cilíndricas. Entonces era mucho más directo trabajar en cilíndricas y, y seguir trabajándolo así para resolver el problema. Ahora, entiendo que la duda puede surgir porque quizás ustedes vieron que los conos se trabajan en esféricas, pero también se pueden trabajar en cilíndricas. De hecho, las esferas se pueden trabajar en cilíndricas, que algo que yo vi en CBB, por ejemplo, fue una pregunta de mi examen de CBB, hacer la integral triple de una esfera en cilíndricas. ¿Ya? Entonces, no se dejen guiar simplemente por lo que a primera impresión se ve como la opción más fácil, porque a veces no lo es. Según yo, es más fácil trabajar un cono en cilíndricas. De hecho, esta es una pregunta que salió en algún control de mecánica. Y ya hicimos la parte A y ustedes vieron que no tenía ninguna ciencia y con eso ya tienen 2 puntos. Entonces, eso, solo tienen que irse ordenando y ver bien lo que le están pidiendo. Si con eso de verdad que no les va a ir mal. Ya, bacán. Gracias por responder la pregunta. Ya, voy a responder la otra pregunta que está en el chat. El semiángulo pi cuarto y paso constante, ya. El semiángulo pi cuarto significa este ángulo de acá, del cono, es como la inclinación de las líneas que van a formar el cono con respecto a z. Y que es de paso constante, me están diciendo que estas distancias como entre los puntos entre las espirales son las mismas. Como que yo voy a ir subiendo lo mismo en cada vuelta. Ya. Ahora, entonces pasemos a la parte B, que nos piden la magnitud de la aceleración en función del tiempo. Y nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la posición y velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivamos la velocidad y sacamos la magnitud, que es la norma. Vamos abajo y hacemos la parte B. Entonces, derivamos B de t para sacar A de t.
Entonces, y derivamos en el tiempo de la expresión que tenemos arriba. La voy a copiar y pegar. Ahí. Y ya. Ahora recordemos que la derivada de rotongo es phi punto phi tongo y la derivada de phi punto es menos rotongo. A ver, la tengo anotada acá. Menos phi punto rotongo. Ahí está. Ya, entonces eso nos va a simplificar harto la matraca, saberse esas derivadas. Y calculemos entonces. Ya. Sería esto no depende del tiempo, entonces es constante. Entonces sería R omega por la derivada del vector más R omega cuadrado por phi punto, porque voy a derivar esto primero, entonces se me va el t, más, ahora voy a hacer la regla del producto por phi punto tongo más R omega K. Y esto le voy a poner el puntito arriba porque ambos son constantes, entonces se va. ¿Ya? Luego desarrollamos esto. Me quedaría R omega, voy a reemplazar lo que sería la derivada del vector, sería phi punto phi tongo más R omega cuadrado phi punto, perdón, phi tongo más R omega cuadrado t por menos phi punto rotongo. Seguimos desarrollando hasta que se vayan, hasta que quede más bonito solamente. Y voy a agrupar las cosas con rho y las cosas con phi. Entonces, voy a dejar el rho acá, que sería menos R omega cuadrado t y punto, más todo lo que esté con phi tongo, que es R omega phi punto, que sería este de acá, más R omega cuadrado. Ahora, recordemos que phi punto es omega, y lo vamos a reemplazar acá. Entonces quedaría rotongo menos R omega a la 3, porque esto es omega, por t, más todo lo que está en phi tongo, que es, esto quedaría R omega cuadrado más R omega cuadrado, lo que da 2 veces R omega al cuadrado. Y con esto tenemos el vector aceleración. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, entonces sigo. Ahora lo que nos están pidiendo no es el vector aceleración, sino la magnitud de la aceleración. A ver el chat. Ya. El phi punto igual a omega no es en caso general, es en este caso que nos dicen que acá en el enunciado nos dicen que phi es omega t. Entonces phi punto es omega. Ya, voy a volver acá a la matraca, que me imaginaba que se podían perder. Ya, queremos sacar el vector aceleración, entonces lo que yo voy a hacer es derivar la expresión de b de t, que es esta. Entonces es la derivada temporal de eso,
Y lo que yo voy a hacer es derivar cada parte por separado, porque ahora lo expresé de forma larga en vez de la forma compactada que tenía antes. Voy a terminar y respondo esa pregunta. Entonces, sería la derivada de esto, que quedaría una constante por la derivada del vector, que sí varía del tiempo, la derivada de esto, que es todo esto, que primero es la parte que tiene un t, derivo y se me va acá. Luego la suma, esto queda constante y esto se deriva. Y la tercera sería acá, pero yo sé que esto catongo es constante y r omega es constante, entonces la derivada es 0. Sí, fitongo también depende del tiempo. En coordenadas cilíndricas y esféricas, los vectores que no son catongos dependen del tiempo. Y esto de acá para abajo es solo desarrollar esta derivada. Y lo que hice fue juntarlos en fitongo y rotongo. Ahora, ¿yo puedo llegar y reemplazar los valores en la aceleración? Sí, también puedo hacerlo. Hay casos en que les va a salir más corto eso y hay casos en que les va a salir más largo. Pero en cualquier caso, tienen las dos opciones siempre. Ya, ahora sí, continúo. ¿Alguna otra duda? Ya, voy a asumir que no y voy a seguir. Entonces, ahora tenemos que calcular la magnitud del vector aceleración, que sería esto. O ADT, sin el gorrito, como les guste llamarlo. Ya. Entonces, por suerte mía, en vez de tener algo que tenga componentes en ρ, en phi y en k, tengo solo algo que tiene componentes en ρ y en phi, entonces eso me va a ahorrar matraca al final. Entonces, ADT va a ser la raíz cuadrada de lo primero que está acá, menos r omega 3t, más lo que esté acá, que es 2r omega cuadrado al cuadrado. Es sacar la norma al final, la norma de siempre, y esto queda sacando la potencia, quedaría r cuadrado omega 6t cuadrado más 4r cuadrado omega cuarto. Y podemos factorizar un poco por r cuadrado omega a la cuarta. Y esto quedaría por omega cuadrado t cuadrado más 4 más 4 solamente. Y podemos sacar esta parte de acá de la raíz. Y quedaría esto. Que sería A. Y con esto tenemos la magnitud de la aceleración. ¿Hasta acá alguna duda? Consulta, si hubiéramos tenido el otro, ¿cómo se llama el tercer vector? El K, ¿El K, sí, ahí había que sacar norma 3 o algo así o no? habría que haberlo agregado acá, Ah, ya. dentro de la raíz. Ah, ya. Ahí. Hola, Ya. aló. ¿Sí? Si me hubieran preguntado solo por la aceleración, ¿con lo de arriba estaba bueno ya? ¿O no? Sí, pero ahora nos pedían la magnitud. Entonces había que sacar la magnitud y era sacar la norma. Ya, gracias. Ujú.
Eh, ah, eh, ¿cuál? Es que esto es un 6, entonces yo factorizo por omega a la 4 y me queda un 2. Y acá como ya estaba omega a la 4, se queda solo el 4. Como que si tengo esto a la 3 y lo elevo a 2, quedan 6. Y si tengo esto en 2 y lo elevo a 2, queda en 4. Al cubo. Es por esto, porque la componente en rotongo tiene un phi punto. Y nosotros habíamos visto anteriormente que el phi punto es omega. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro? No sé. Ya. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es de coordenadas intrínsecas, que es algo que el profe me dijo que vieron, pero yo creo que a nadie nos quedó muy claro eso cuando lo vimos en clase. Ya. Nosotros podemos definir el vector tangente de la siguiente forma. Entonces, el vector tangente es B partido en B. De hecho, este vector tangente, si se habrán dado cuenta, es el mismo que de cálculo diferencial. Allá habían varias expresiones de curvas que seguimos usando ahora en mecánica. Así que si de repente tienen dudas, también le pueden echar un ojo al apunte. A mí me sirvió harto, al menos cuando di el curso. Entonces, podemos calcular el vector tangente de esta expresión, que es solamente sacar la magnitud de la vector velocidad y reemplazar. Por ejemplo, velocidad, voy a volver para copiarlo. Ahí. Ya. Entonces, primero calculemos la magnitud del vector velocidad. Ya, entonces B va a ser igual a la raíz de el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado. Y desarrollándolo, nos queda r cuadrado omega cuadrado más r cuadrado omega cuarto t cuadrado más r cuadrado omega al cuadrado. Y podemos factorizar por r cuadrado omega al cuadrado. Entonces nos queda 1 más omega al cuadrado t cuadrado más 1. Entonces B es igual a, sacamos esto, por la raíz de 2 más omega cuadrado t cuadrado. Y con esto podemos sacar el vector tangente, que es la velocidad partido en la magnitud de la velocidad, que es r omega rotongo más r omega cuadrado t por fitongo más r omega catongo partido en r omega, la raíz de 2 más t cuadrado. Y si simplificamos por r omega, que para que quede más bonito, nos quedaría que va a quedar en rotongo más omega t fitongo
más catongo partido en 2 más omega cuadrado t cuadrado. Lo que sería el vector tangente. Hasta ahora bien. Al final sé que dime. tenía una pregunta. ¿Qué nos pedían encontrar, el tangente o el tangente unitario? El vector tangente. Entonces quizás bastaba solamente con derivar la posición. Es que si derivamos la posición, vamos a tener el vector velocidad. El vector tangente, lo que estoy haciendo es tomar la velocidad y dividirlo por su norma, que al final es normalizar. Pero en mecánica el vector tangente se define estando normalizado. Ya. Ya. Cuando lleguemos a la parte que sacamos el radio, voy a explicar un poco mejor esa parte. Pero como que a grandes rasgos, cuando ustedes están viendo las trayectorias y haciendo un análisis un poquito más físico de los problemas, van a tener que cuando ustedes tienen una trayectoria, va a haber un vector tangente a la trayectoria y un vector normal, que según el autor puede estar definido hacia adentro o hacia afuera. Bueno, la cosa es que esas coordenadas, el vector tangente y normal, se definen como coordenadas intrínsecas, porque son propias del sistema que estoy trabajando. Entonces yo puedo trabajar en cualquier sistema y al final voy a llegar a los mismos vectores de coordenadas intrínsecas del problema. Pero por lo que vi, este año el profe no le dio como tanto énfasis como el año pasado. Entonces igual no sé qué vieron exactamente. Solo me dijo que lo vieron al principio. Pero igual quise incluir un problema de eso porque a veces les preguntan calcular los vectores tangentes, sacar el radio de curvatura, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguna otra duda? ¿Esa ecuación que escribiste por el vector tangente sirve para cualquier tipo de sistema de coordenadas? Sí, porque esta expresión es general. Vale. Entonces Gracias. lo que yo hago es tomo el vector velocidad y lo normalizo por su propia norma. Entonces como que eso me deja cosas siempre bonitas. Bueno, quizás no bonitas como una expresión así de bonita, pero con un significado físico bacán, porque como les decía, si yo tengo como una trayectoria, si me pongo acá, se va a ir como formando siempre un vector tangente. Entonces, esa es como la noción detrás de eso. Vale, gracias. Ujú. Ya. Entonces, voy a seguir con el radio de curvatura. Ya. Entonces, el radio de curvatura lo definimos como ρ sub c y se define como b a la 3 partido en el producto cruz entre la aceleración y la velocidad. Ya, esta parte es como matraca, así que no se asusten. Disculpa, ese radio de curvatura, ¿esa fórmula la chantaste o la habíamos pasado en clase? Como que no suena muy... Se supone que la debieron haber pasado en clases. No, ya no me acuerdo. Entonces, ¿La velocidad que pusiste ahí, el módulo de la velocidad o la velocidad como vector? Sí, Vale. el módulo, La no le rapidez, puse eso mismo. gorrito por eso. Ya, vale, gracias. Sorry, que a veces le digo velocidad a la rapidez y ahí me pegan mis profes físicos, pero sí, igual se cacha. Ya, eso, al final es como cuando les decía que tienen la trayectoria, van viendo los vectores de tangente y los vectores normales.
Entonces la trayectoria va a ir haciendo como esto. Y eso va a tener como un radio. Y ese es el radio de curvatura que estamos viendo. De hecho, mi primer control de mecánica había que hacer todo esto con un problema igual largo. Y el radio de curvatura era un círculo. Entonces era bien loco, pero cuando llegabas y veías un círculo era como ver una luz al final del túnel. Pero como les dije, al parecer el profe no le dio tanto énfasis, sin embargo igual es bueno saberlo, ¿ya? Entonces, para resolver esto, nosotros ya habíamos calculado la magnitud de la velocidad, que es esta. Entonces nosotros tenemos esto. Voy a dejar esto en un cuadradito para que se diferencie el resto. Ya. Y lo que yo quiero es sacarlo a la 3. Entonces lo voy a elevar a 3. Y me queda que B a la 3 es igual a R a la 3, omega a la 3, por 2 más omega cuadrado T cuadrado a la 3 medios. Eso es simplemente la parte de arriba. Y la voy a encerrar también en un cuadradito. Ahora necesitamos calcular esto, que es un producto cruz, y sacarle la norma. Sí, ya. Voy a copiar acá abajo los vectores para que hagamos primero el producto cruz, que igual sé que es algo que se olvida a principio de año y todo el tema. Bueno, yo cuando llegué a mecánica no sabía sacar producto cruz, aprendí a sacarlo acá. Ya. Entonces, para sacar el producto cruz, lo que yo uso, ya. Entonces les voy a enseñar la forma que yo uso para sacarlo, que es como muy, bueno, poco bonita, pero muy útil, que es hacer un cuadradito. Entonces yo voy a sacar a cruz B. Entonces lo que yo hago es usar una tablita que voy a ponerla acá. Entonces, acá tengo rho, phi, k, y esto les digo como los que deberían estar acá. Y acá sería K y después phi. Ya. Entonces, en la primera línea voy a poner lo que sería el primer vector. Entonces, la componente de alfa la segunda componente de alfa y 0. Y en la segunda voy a poner lo que sería el segundo vector, que sería R omega cuadrado T y R omega. Ya. Y acá lo que vamos a hacer es calcularlo multiplicando de la siguiente forma. Si yo quiero calcular rotongo, lo que tengo que hacer es multiplicar S con S y restarle lo que estaría acá. Lo voy a correr un poquito. Me eché lo de abajo, pero no importa. Entonces, no, esa era la goma. Si yo tengo acá, esto sería 0, 2R omega cuadrado
y acá R omega, y R omega cuadrado T. Ya, entonces para sacar rotongo sería multiplicar este con este y restarle estos dos. Es decir, como que tomo la diagonal y la diagonal que está como en líneas no continuas y la resto. Entonces para sacar rotongo sería 2R omega cuadrado por R omega menos 0 por R omega cuadrado T. ¿Ya? ¿Se cachó? Como que para este vector tomo S y le resto S. Ahora para fitongo hago lo mismo. Tomo S y le resto S. ¿Y qué iría acá? Iría R omega y menos R omega 3T. Entonces sería esto 0 por R omega menos esto menos R omega 3T por R omega. A ver el chat. Ya. Ahora, para sacar catongo, voy a hacer lo mismo. Acá iría omega cuadrado T, 2R omega cuadrado. Ya. Sería eso menos eso. Menos R omega a la 3T. Eso menos eso. Menos 2R omega cuadrado por R omega. Y ordenándolo todo, sería 2R cuadrado omega a la 3. Y esto se va, porque son 0. Se multiplican por 0, entonces quedan 0. Y esto queda en rotongo. Más abajo, el menos con el menos quedan en más. Y sería R cuadrado omega 4T en fitongo. Y en catongo ahí queda algo más grande, que queda, que van a quedar los dos negativos. Entonces les voy a dejar el menos afuera. Menos R cuadrado omega a la 5 T cuadrado más 2R cuadrado omega a la 3 en catongo. Entonces acá tengo lo que sería el producto punto. ¿Se cachó esa parte? ¿Cómo calcular el producto punto? No es en ningún caso la forma más formal, pero al menos a mí siempre me enredo mucho calculando cosas y nunca me ha fallado calcularlo con la tablita. Eso, producto cruz. No sé si tiene nombre el método, pero en la pauta igual les dejé un apartado al final de cómo se calculaba así como paso a paso, por si les sirve más adelante. Que en este punto en adelante, cada vez que saquen productos cruz y van a tener que sacar productos cruz, de repente ahora era algo chico, pero de repente puede quedar así una expresión y al menos yo no me sé otra forma para calcularlo. Ya bueno, entonces ahora lo único que queda hacer es sacar el módulo de esto. Ya, ¿y qué prefieren? ¿Que lo saque paso a paso o que se los ponga? Porque son como 1, 2, 3, 4, 5 líneas. O les doy el resultado nomás. No sé si está bien para ustedes. Sí, es alta matraca. Ya, voy a poner el resultado. Un like y doy el resultado.
R a la 2, omega a la 3, omega a la 4, T a la 4, más 5 omega a la 2, T a la 2, más 8. Ya, entonces ahora tengo este resultado. Y voy a bajar de nuevo el primer resultado. Y con esto puedo sacar el radio curvatura, que era, recordemos que V a la 3 partido en el módulo del producto cruz. Y es R a la 2, omega a la 3 por la raíz de todo eso. Partido en R a la 3, omega a la 3, 2 más W cuadrado, T cuadrado, 3 medios. Y eso es todo. Si quieren lo pueden simplificar y que quede bonito, pero ese es el resultado. Dime. Fernando, el último término de la raíz es un 8, ¿cierto? Sí, es un 8. Ah, dale. Disculpen Voy la a raíz. trabajar en escribir mejor, perdón. Disculpen el numerador, ¿cómo era B al cubo? Sí, ¿Ahí lo puse al el revés. binomio cubo adentro o no? ¿O qué cosa? Ah, no, ya, ahí sí. Oigan, perdón, de verdad, hoy día ando como muy distraída, pero espero